La revolución industrial abrió un camino para el progreso tecnológico que reivindicó que la tecnología podría resolver todas las necesidades de la humanidad. Sin embargo, la crisis energética de 1973 cuestionó la gran demanda de recursos que se venía prestando y se reconoció que debíamos enfrentarnos con el hecho de que nuestros sistemas ecológicos tienen unos recursos y una capacidad de aguante limitados. Dado que los avances arquitectónicos siempre han estado supeditados a los desarrollos técnicos y de la ingeniería, esto significó también que en la arquitectura se cambiaba la fórmula para ver cómo se diseñaban los edificios. El hecho de conseguir un nivel de confort donde se mantienen una temperatura, ventilación y humedad constante dentro de un edificio cuando fuera puede haber menos 20 o 35 grados de calor, implica un gran gasto de energía. Es por eso que hay que pensar mejor antes de plantear grandes superficies acristaladas que no estén lo suficientemente sombreadas o aisladas y que por tanto demandarán de grandes equipos de aire acondicionado para mantener una temperatura aceptable en los veranos, o de diseñar ventanas demasiado pequeñas que nos obligarán a depender más de la iluminación artificial durante el día. En el mundo existen muchos edificios de alta tecnología que se han concebido con mecanismos de construcción y de funcionamiento para poder operar haciendo un uso mínimo de recursos. Algunos osados y muy complejos que pretenden ser molinos de viento en constante movimiento para generar su propia energía, otros que reaccionan ante los diferentes niveles de luz y calor en el exterior para mantener un equilibrio en el interior, u otros que crean sus propios microclimas a través del uso de vegetación para mantener las temperaturas adecuadas. Si bien son innovadores y eficientes en sus costos operativos, siempre hay que pensar también en las implicancias e impactos que generan la obtención y fabricación de los insumos para la construcción. En todo el mundo existen mecanismos de evaluación ambiental de las construcciones, los cuales varían según países, pero principalmente evalúan los costos energéticos de los materiales y sistemas constructivos empleados, el funcionamiento, mantenimiento, transformación, demolición y eliminación de una edificación. La evaluación que más se ha reconocido en el Perú es una certificación que se creó en 1998 en Estados Unidos bajo el nombre LEED, que en sus siglas en inglés significa Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental. Con este sistema puede haber materiales de construcción con certificación LEED y hasta arquitectos que lleven esta certificación. Pero es importante que la certificación no solo privilegie económicamente a fabricantes definidos, sino que siempre se reinvente en sus maneras de certificar, para que se dé pie a la innovación en el uso de materiales y en el diseño de arquitecturas sostenibles. Estamos con la arquitecta Susel Biondi, de Pollón y Biondi Arquitectos. Quería que nos comentaras un poco sobre los proyectos más sostenibles que has hecho, los que más incorporan conceptos de sostenibilidad en cuanto al diseño y el funcionamiento, ¿no? A ver, yo diría que la casa de Santa Eulalia, que es una casa en la que los clientes fueron muy buenos, porque es una casa que hicimos para nosotros. Ya. Entonces el cliente aceptó todas las cosas que le propusimos, digamos, ¿no? Y es una casa que tiene tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, para regar los árboles que existían, tiene uso de energía solar para calentar el agua tanto de la casa como de la piscina, digamos, un uso más eficiente de la energía y de los recursos, pero sobre todo lo que cuenta es cómo cuidar el paisaje local, ¿no? o las mismas especies, que vean como un cuidado más delicado del lugar, ¿no? Usar materiales locales, no solo por el impacto ambiental que sí nos importa, ¿no? El impacto mismo de dónde traes el material o a dónde lo llevas, sino porque fue la piedra del lugar, que la saben manejar y trabajar los trabajadores del lugar, los constructores del lugar, trabajamos con gente toda de la zona, y bueno, es un material que está bien ahí, o sea, quieras o no, no tiene pierde, queda bien ahí, ¿no? Claro. Entonces trabajamos con piedra como material del lugar y trabajamos con madera como, digamos, una incorporación de repente un poco más contemporánea, ¿no? Para hacer un poco de juego. Y la madera está arriba, como jugando con el perfil de los cerros del Valle de Santa Eulalia. Entonces es una casa que, digamos, en términos arquitectónicos a nosotros nos gusta mucho y en términos ambientales está de lo más logrado que hemos hecho, ¿no? Pero es una escala muy chiquita también.
también hay proyectos que han trabajado a una escala más grande, me parece, ¿no? Incorporando estos conceptos. Y un ejemplo podría ser el INCOR, que es el Instituto Nacional del Corazón. El proyecto es de René Pollón y Javier Carabedo y se hizo, digamos, todo el estudio bioclimático para ese proyecto, ¿no? La idea, el objetivo era, y que se logró, que fuera un edificio que usara la menor cantidad de aire acondicionado posible. Entonces, que es difícil para un hospital, es difícil para un hospital. Las zonas que necesitan tienen aire acondicionado, quirófanos, etc. Claro. ¿no? Pero el resto es ventilado naturalmente. Entonces es un edificio que decimos un edificio que respira, porque tiene entre la losa estructural y el falso cielo, lleva todo ese espacio, eso se llama el plenum, es un plenum ventilado. Entonces tú puedes ver, se nota en la arquitectura, unas rejillas, que son las rejillas de ventilación por las cuales en la fachada donde choca el viento, en la presión positiva, entra el aire, corre por este plenum ventilado y sale por diferencia de presiones por donde se calienta más el aire. Hay un hall muy grande de triple altura que tiene toda la altura del hospital, que es, digamos, el hall de distribución. Ese hall funciona como el que extrae el aire caliente como por arriba. Un succionador. Exacto, casi, ¿no? succiona porque tiene un techo más elevado de policarbonato con unos elementos de sombra que están más abajo para que abajo no se caliente, pero entre los elementos de sombra y el policarbonato hay un espacio que se caliente el aire. Ese aire caliente sale, succiona más aire y eso funciona como la aspiradora, el pulmón, digamos, de todo el edificio, ¿no? Y además hay un sistema de pozos canadienses también. ¿Eso cómo funciona? ¿Para qué es? Los pozos canadienses son un sistema de tratamiento del aire, de acondicionamiento térmico del aire, sin ser un aire acondicionado estrictamente, o sea, sin usar energía, mucho menos energía que un aire acondicionado normal. Funciona simplemente con un sistema de apoyo de ventiladores, toma aire del exterior y usando la inercia del suelo, usando la temperatura normal del suelo, a 1,5 metros en este caso de profundidad, calienta el aire cuando está frío en invierno, porque la Tierra tiene otra temperatura, tiene una temperatura estable todo el año, lo calienta previamente antes de entrar al edificio en invierno y lo refresca previamente antes de entrar al edificio en verano. Ah, genial. Como una calefacción. Como una calefacción o aire acondicionado, digamos, para una ventilación fresquita sin usar tanta energía. Entonces, ¿cuáles son los mayores retos que ustedes enfrentan cuando tratan de hacer un proyecto así? Normalmente se logran hacer cuando tienes un cliente que te lo permite. Creo que es el punto clave, ¿no? Y cuando hay un cliente que lo sabe desde ya y lo quiere y lo pide, genial. Y cuando hay un cliente que es suficientemente inteligente como para que tú le expliques los motivos y te entienda, también sale muy bien. Los beneficios. Claro, y hay beneficios, tener, ¿no? Incluso económicos, ¿no? Obviamente el mantenimiento durante toda la vida de esa edificación va a ser mucho más bajo que si no tienes ese sistema y tienes que agregarle otros, o si el edificio está mal planteado, mal orientado, le cae el sol, se calienta, hay que meterle algún sistema complementario, ¿no? Entonces, si está eso va a bien, implicar más costos. por supuesto, sí. Claro. No, hablando de eso, de más costos o menos costos, hemos hecho un proyecto para Bacus en Piura, que también funciona así. Estás en Piura, estás en un calor, clima, claro, muy caluroso, mucho sol, seco, exactamente, ¿no? Entonces, a diferencia de Lima, que tiene una humedad relativa muy alta, en Piura, que tiene una humedad relativa bastante más baja, 60%, esa humedad relativa te permite usar un sistema que no se puede en Lima, que es de refrigeración evaporativa. Es decir, tú le agregas humedad al aire y eso ayuda a bajar la temperatura. Entonces, en ese proyecto hemos hecho eso. Hay unos aspersores chiquititos como los que se usan en agricultura, en otros medios, en los patios a los que dan las oficinas y están frente al viento. Entonces, es un aire que entra refrescado a todas las oficinas. Son las oficinas que son casi todas abiertas, tienen una celosía para sombra, pero que deja pasar el aire. Tiene un doble techo ventilado. Entonces, el primer techo lo que hace es le da sombra al edificio, a todas las oficinas, protege el techo de abajo para que no haya transmisión por radiación directa y al ventilarse por el medio, el calor generado en el interior es extraído. Entonces, es un edificio que simplemente está planteado con las lógicas constructivas del lugar, con materiales muy simples, con una buena orientación y con un buen sentido de lógica del clima del lugar. Claro, es que el clima muchas veces es como que no se tiene en cuenta, es como si el edificio se construyera sin importar qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese proyecto en un momento nos dicen no, en un momento que no fue, digamos, bien transmitido, bien entendido, de repente vamos a tener que poner vidrio a toda la parte que tiene celosías y entonces, bueno, van a ser todas las oficinas cerradas. Entonces hicimos una simulación para demostrarles que eso con vidrio, sin celosías, con las oficinas cerradas, donde debían estar ventilando, y además sin el doble techo, porque en un momento dijeron, ¿para qué qué sentido tiene poner dos techos, ¿no? Entonces simulamos un edificio sin doble techo, con vidrio y sin ventilación cruzada, versus el edificio que estamos proponiendo, y
el resultado era obvio y obviamente se dieron cuenta de que no solo iban a sufrir los que trabajaban en esas oficinas, sino que el mantenimiento iba a ser muchísimo más caro, iban a consumir muchísimo en energía, iban a tener que además no solo el costo del edificio, sino el costo de construcción, porque iban a tener que comprar mucho equipo de aire acondicionado al inicio. Es una inversión grande. Era un costo menor en la construcción, un costo menor durante la vida del edificio, ¿no? Si bien existen algunos ejemplos de arquitectura en nuestra ciudad y en nuestro país, que se han hecho pensando en que debe de haber una armonía con el ambiente y un manejo inteligente de los recursos, estos representan una proporción realmente pequeña de todo lo que se construye hoy en día en nuestra ciudad. Es por esta razón que estamos muy lejos de una realidad en la que tengamos la opción de escoger en el mercado una vivienda o lugar de trabajo con características de bajo uso energético. Los arquitectos, ingenieros y gestores de ciudades tienen una importante responsabilidad en responder a los problemas ambientales que tenemos, pero como clientes y habitantes de edificios, también tenemos una responsabilidad por conocer acerca de las implicancias de un mal uso de los recursos y de exigir calidad e inteligencia en los espacios que habitamos. Si no hay la demanda, no habrá el mercado. Si bien el camino por recorrer en Lima y en el Perú es largo en cuanto a pensar en edificios más inteligentes, es más largo aún para poder conseguir tener entornos y ciudades que funcionen bajo las lógicas de sostenibilidad. En nuestro próximo programa hablaremos en más profundidad de lo que significa un urbanismo sostenible, para comprender los problemas que enfrenta el día de hoy la ciudad de Lima.